Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Itzel Andrea Carvajal Trujillo y hoy daremos sentencia al delito de homicidio en grado de tentativa en contra del señor Israel Gómez Sánchez y el agraviado Gabriel Chacón Pérez. Se dicta sentencia definitiva por el Poder Judicial del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, siendo el día 9 de enero del 2022, como se reveló en la audiencia de juicio que concluyó el 20 de mayo del 2018, la suscrita Islandra Carvajal Trujillo, jueza de control y juez de juicio oral penal del Estado, en forma unitaria, resolvió condenar a Israel Gómez Sánchez por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la carpeta judicial, identificando a las partes como acusado Israel Gómez Sánchez y víctima a Gabriel Chacón Pérez. Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto de manera unitaria, toda vez que los hechos delictivos que dieron origen en esta causa fueron clasificados como constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en el estado de Chiapas en el año 2018, donde esta autoridad tiene jurisdicción y le son aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El planteamiento del problema, como ustedes bien saben, la Fiscalía estableció como hechos materiales de acusación los siguientes. El día 18 de mayo del 2018, siendo las 21:30, el señor Gabriel Chacón Pérez se encontraba a bordo de su unidad de patrullaje, haciendo los patrullajes correspondientes cuando reciben una llamada de la señora Marta Patricia González, que es la madre del hoy imputado. El señor Gabriel, junto con sus acompañantes de la patrulla, bajaron a socorrer a esta persona antes mencionada, ya que su hijo Israel Gómez Sánchez, el cual la estaba agrediendo física y verbalmente, dejándolos en la calle. Por lo tanto, el raso Gabriel Chacón, en atención a la llamada, subió por una escalera en la parte de afuera del domicilio de esta señora. Él, al intentar subir las escaleras para hablar y razonar con el señor Israel e intentar abrir las puertas para que estas personas pudieran ingresar a su domicilio, es atacado con un cuchillo tipo cebollero en la espalda del lado izquierdo, en el cual el señor Gabriel Chacón no tuvo la oportunidad de defenderse y se desvaneció por completo hacia el suelo. En ese momento, el señor Israel baja y nuevamente intenta atacar al señor Chacón con el cuchillo, por lo cual sus compañeros del señor Gabriel lo detuvieron y pudieron lograr que ese no intentara darle otro cuchillazo o intentar acabar con su vida. De acuerdo a la apreciación de la Fiscalía, esos hechos revisten la existencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en perjuicio del señor Gabriel Chacón Pérez, previstos y sancionados. El primero de ellos en el artículo 308, 316, fracción segunda y fracción cuarta, y 318, y el segundo de los artículos 308, 316 y 31 y 73 del Código Penal vigente del Estado. La participación atribuida a todos del Código vigente. Acusado en la comisión del evento descrito y delitos antes referidos, es una participación de autor material y directo, en términos de lo que establece el artículo 39, fracción primera del Código Penal del Estado, y de manera dolosa, conforme a lo previsto en el arábigo 27 del citado Código Punitivo.
En la correspondiente etapa de juicio se produjo la prueba en el Ministerio Público y Defensa, considerando pertinentes para alcanzar sus pretensiones, desistiendo de lo que no estimaron oportuna para sus respectivos fines, con lo cual respectivamente estuvieron de acuerdo la asesoría jurídica y el acusado. Además, ya en su alegato de clausura, el agente del Ministerio Público Medularte señaló que se demostró por encima de toda duda razonable los hechos, materia de acusación formulada en oposición de Israel Gómez Sánchez, así como la existencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, aludiendo a la información que considero se obtiene del desfile probatorio, venciendo así el principio de presunción de inocencia que le asistía al acusado, que con todo el cúmulo probatorio quedó demostrada la responsabilidad del acusado en esos hechos. Ello mediante el enlace lógico-jurídico con lo que declaró por los testigos, quedando evidenciada la misma conducta con la cual dejó herido de gravedad al C. Gabriel Chacón Pérez y realizó actos de ejecución idóneos para dañar y herir. Por lo cual, respecta al asesor jurídico de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas, solicitó que se valore de manera integral las pruebas ya desahogadas y se dicte una sentencia de condena donde se garanticen los derechos de las víctimas, de acuerdo a lo que establece el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Valoración de pruebas y análisis del delito. Al efecto, primeramente debe precisarse que el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en prejuicio de Gabriel Chacón Pérez se encuentra previstos en los artículos 308, 316, fracción segunda y cuarta, con relación al 31 de todos los códigos penales vigentes en el Estado positivos, que establece lo siguiente. Artículo 308. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. 316. Se entiende que las lesiones a menor de 12 años de edad y el homicidio son calificados cuando se cometen bajo una o más de las siguientes circunstancias. Cuando el acusado es superior física o materialmente en relación al afectado, en tal forma que el activo no corra riesgo y tenga conciencia de tal superioridad. Cuando el activo sorprenda intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanzas u otro medio que no dé lugar a defenderse, ni evitar el mal que se le quiera hacer. Artículo 31. La tentativa es punible cuando se realiza actos de ejecución idóneos encaminados directamente a la consumación de un delito, y este no llega a producirse por causas ajenas a la voluntad de quien representó el hecho. Los elementos del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio del señor Gabriel Chacón Pérez, los mismos consisten en los siguientes: que se realicen actos de ejecución idóneos tendientes a privar de la vida a una persona, que lo anterior no se consume por una causa ajena al activo, asentado lo anterior y en virtud de que estamos en presencia de un solo evento donde se hirió a una persona y resultó herido, es que estudiaremos el delito. Responsabilidad penal. Así las cosas, acredita la existencia material del delito equiparable a la violación. Resta establecer lo relativo a la responsabilidad penal que le atribuye a la Fiscalía a Israel Gómez Sánchez como autor material directo de manera dolosa, en términos de lo que dispone el artículo 39, fracción 1 del Código Punitivo en vigor. Artículo 39. Responderán de la comisión delictiva quien o quienes pongan culpablemente una condición de lesión jurídica, atendiéndose por tal
un comportamiento físico o psíquico que trasciende al delito y de que no haberse dado o no haber existido tampoco se hubiera dado la comisión delictiva. Por tanto, debe entenderse que ponen culpablemente una condición del resultado. La forma de sancionar. Ahora bien, respecto a la forma de sancionar al sentenciado Israel Gómez Sánchez por su plena responsabilidad en la comisión de delito, ya comprobado, esta autoridad comparte la pretensión de la Fiscalía, a razón de señalar que el delito de homicidio calificado en grado de tentativas se sanciona de acuerdo a los artículos 318 y 73 de ambos del Código Represivo Penal. Por lo tanto, atendiendo desde luego al grado de culpabilidad mínimo, sin mayores fundamentos ni consideraciones, se establece entonces que la pena a imponer por el delito, por lo tanto, atendiendo desde luego al grado de culpabilidad mínimo, sin mayores fundamentos ni consideraciones, se establece entonces que la pena a imponer por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, siendo las reglas de sanción de 2 a 8 años de prisión aplicable a la tentativa, serán las 2/3 partes del mínimo a las 2/3 partes del máximo de la pena o medida de seguridad que correspondiera al delito doloso consumado que el agente quiso realizar. En cuanto a la reparación del daño, que constituye un derecho humano consagrado a favor de la víctima ofendido por el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a lo cual de los diversos artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Penal del Estado de Chiapas, se desprende que toda persona responsable de un delito lo es también por el daño y perjuicio causado. En primer término, respecto a la víctima Gabriel Chacón Pérez, ciertamente se demostró que se cometió un delito en su contra y el acusado está obligado a reparar ese daño, pero no existe hasta el momento alguna cuantificación que las lesiones inferidas y atención médica recibida generando un gasto con motivo a ellas, o bien si le dejaron alguna incapacidad que esté previamente determinada. Por lo tanto, será el incidente de ejecución de sentencia que en su momento puedan apresurarse, donde se establezca el quantum de la sanción que deberá cubrir el acusado por lo que hace a esta víctima, dejándose a salvo los derechos de la víctima para que pueda reclamar este concepto en la instancia correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes de la presente resolución, informándoles que en caso de inconformidad con la misma, procede el recurso de apelación, el cual se deberá interponer ante el tribunal dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la misma, con lo dispuesto a los artículos 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo a lo establecido, el artículo 413 del Código de materia, una vez que cause firmeza esta determinación, comuníquese al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades administrativas que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Como último, puntos resolutivos. Primero, se acreditó la existencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como la plena responsabilidad de Israel Gómez Sánchez en la comisión de dichos ilícitos, por lo que se dicta sentencia condenatoria en su contra dentro de la presente carpeta judicial 0213-101-0201-2018. Segundo, se condena al acusado Israel Gómez Sánchez a una pena total de 3 años y 4 meses de prisión, pena corporal que empezará a contar en la forma y términos que determine el juez de ejecución de sanciones penales del estado correspondiente,
con descuento del tiempo que el ahora sentenciado ha permanecido detenido en relación a esta causa, quedando subsistente la medida cautelar fijada al acusado dentro de una causa, hasta que en tanto sea ejecutable este fallo. Tercero, se condena al acusado Israel Gómez Sánchez al pago de la reparación del daño en la forma señalada en la parte considerativa de esta sentencia. Cuarto, se suspende a Israel Gómez Sánchez en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos por el tiempo que dure la sanción impuesta, al ser consecuencia de toda sentencia de condena. Quinto, se amonesta a Israel Gómez Sánchez sobre las consecuencias del delito cometido, excitándolo a la enmendia y conminándolo para que no vuelva a delinquir, pues en su caso podría ser considerado como reincidente a la sanción y las sanciones serían más severas. Sexto, hágase del conocimiento a las partes en caso de inconformidad con la presente resolución, podrá interponer recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes a que sean legalmente notificados de esta sentencia. Séptimo, una vez que cause firmeza esta determinación, comuníquese al juez de ejecución de sanciones correspondiente y a las autoridades administrativas que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Y eso sería todo. Hasta luego. Gracias.